la cultura griega, la cultura incluso china y mesopotámica también, y todas las demás culturas, y cada una de estas, el importante aporte que realizó, y así como fue evolucionando a partir de ahí la medicina como tal. Más que todo, en resumen, eso fue lo que vimos. Vimos un breve repaso de cada una de las culturas y qué aporte dan cada una. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Así es, ¿no? ¿Pudieron leer el artículo que les pasé al grupo? ¿Alguien lo leyó? ¿No? Bueno, por favor, les pido que lo lean. Igual está en la plataforma, apenas se les aplique, porque eso va a ser parte también del examen. Entonces sí tendrán que leerlo, ¿no? Como bien dice el doctor Kevin, vimos muy rápidamente lo que es la medicina arcaica, ¿no? Les pedí también que lean la parte de la guerra de los Peloponesos y la historia griega vista por Tucídides, perdón. ¿Alguien leyó? No. Bueno, desde la siguiente clase ya comienza ahora sí la calificación. Leímos un poquito sobre las culturas arcaicas, localizadas junto a ríos grandes, obviamente, y netamente a la medicina. Como les dije, estaba vinculada mucho a lo que es la religión, ¿no? Hablamos sobre la medicina azteca. ¿Sí me visualizan en la pantalla? ¿Sí, no? ¿Correcto? Sí. Ya. Vimos la medicina primitiva azteca, ¿no? Inca, maya, que ya comenzaban a utilizar plantas medicinales. Por ejemplo, aquí ya teníamos términos en el que decía 13 días de ingerir un fármaco para hombres y 9 para mujeres. Yo les decía o les preguntaba a sus compañeros, ¿no? De qué se trataba más o menos esto, ¿no? Entonces, muy bien me contestaron de que ya hablábamos de osificaciones, de terapéutica, ya hablábamos de días de administrar un medicamento, ¿no? Indiferentemente que ellos lo hayan hecho a esa forma, pero a la actualidad ya hablábamos de terapéutica, ¿no? Por otra parte también utilizaban diferentes tipos, ya tenían un área especial llamada temazcal, que era un baño o rituales en el cual se utilizaban diferentes tipos de hierbas medicinales, en el cual se hacían diferentes tipos de baños medicinales. De esa forma ellos sanaban a los pacientes, ¿no? Nos fuimos a la parte de los egipcios también. Obviamente los historiadores o los reyes griegos siempre tenían médicos egipcios porque eran altamente especializados, ¿no? Había mucho intercambio entre lo religioso, mágico y lo empírico. Les mandé a que lean un poquito por cultura general, los papiros de Edward y de Edwin Smith, donde, por si acaso, lo estoy pasando súpermente rápido para poder avanzar en clase, ya que el próximo semana tenemos feriado y obviamente se cruza con no vamos a poder estar, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta, compañeros, las personas que recién se integran a la materia, me la hacen nomás, ¿sí? Bueno, los papiros de Eber y Ewen Smith. Ojo, todo lo que está escrito en las diapositivas, obviamente, es la interpretación a la actualidad, ¿no? Ellos ya hablaban de medicamentos para aumentar el apetito, la función intestinal, dolores reumáticos, etc. En Ewen Smith ya hablaban de las heridas, de cómo vendarlas, de cómo curarlas, de cómo sanarlas. Ese fue el gran aporte de la medicina egipcia. Y de hecho, mucho de eso es a la actualidad lo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Ya había cargos jerárquicos a nivel de un médico, ¿no? Que es lo que se puede transmitir ahora como un ministro de salud, un coordinador zonal de salud en la parte pública, pues no, un director distrital de salud, un gerente hospitalario, un médico de especialización, y así sucesivamente hasta llegar a internos, ¿no? Poco a poco va dando. En esta época también ya, por ejemplo, ellos ya sabían el uso del yodo para el bocio, ya hablábamos de laxantes y eméticos, ¿no? El sacerdote daba paz, confianza y en sus enfermos y ya había un poco de psicoterapia, se hablaba mucho, ¿no?
Y también resaltábamos en esta parte en que los sacerdotes eran pulcros, ¿no? Y los médicos también le dieron gran importancia al aseo y la buena presencia personal. Eso, ¿qué me quisiera decir, estimado Eduardo Luis? Doctor Eduardo Luis, por ejemplo, al oír esa parte, ¿qué le viene a la actualidad? ¿Cómo? A la actualidad, al decir el sacerdote era pulcro y los médicos también, le dieron gran importancia al aseo y la buena presencia personal. Si queremos traer eso a la actualidad, ¿no? Como medicina que ha trascendido en cuanto a la evolución, ¿qué podríamos decir? Que eso o sea, lo hemos heredado también, porque en la actualidad un médico debe tener una buena presencia, debe estar pulcro, limpio. Obviamente para poder hacer cualquier procedimiento tenemos que tener las manos limpias. Correcto, perfecto, doctor. Así es la idea, ¿no? Este es el artículo que les puse, que lean, espero que lo puedan leer, que más o menos se centra en esta parte, ¿no? El médico egipcio era muy buen observador, interrogaba, inspeccionaba y palpaba al paciente, ¿no? Estimada doctora Angie, tiene apagada su cámara, prendan las cámaras, por favor. Doctora Angie. Doctora Angie. Se fue. Doctora Correa, ahí me sale ya su apellido correcto. Doctora Correa Angie Valeria, perfecto. ¿Qué parte de la medicina, qué parte de su carrera, cátedra, es esta parte de aquí? El médico egipcio era muy buen observador, interrogaba, inspeccionaba y palpaba al paciente. ¿Usted cómo puede, qué materia ve prácticamente eso? La cátedra de semiología. Correcto, doctora. Así es. Muchísimas gracias. Semiología, ¿no? Miren que ya desde esta época ya el médico egipcio era muy buen observador, interrogaba, inspeccionaba y preparaba al paciente, lo que nosotros a la actualidad hacemos, ¿no? Obviamente no hubo mucho desarrollo anatómico, porque ellos directamente embalsamaban a sus muertos, ¿no? Ellos ya sabían que el corazón, o pensaban que el corazón era el órgano central, ¿no? Y que obviamente su latido se percibía en el pulso, pero tenían la creencia o la filosofía de que el corazón era el sitio del pensamiento y sentimientos, ¿no? Miren que en esta época ya utilizaban el bisturí, o nació el bisturí, ¿no? O una a base de piedra chispa, y en un egipcio más moderno ya era de metal. Ya utilizaban diferentes plantas medicinales para el proceso de cicatrización de las heridas. De ahí, con sus compañeros, vimos la época de Mesopotamia, ¿no? Que es más o menos, si se orientan ahorita, está hacia el Oriente Próximo. Creo que alguien no me acuerdo quién fue la vez pasada, me dijo entre qué grandes ríos estaban. ¿Recuerdan entre qué grandes ríos estaban? Tigris y Éufrates. Correcto. ¿Quién me habló? Kevin Leones. Kevin Leones. Ya, así es, Kevin. Perfecto. Obviamente también tenían sus ideas de que la enfermedad era causada por espíritus malignos, ¿no? Y también usaban parte del exorcismo, sacrificios de animales para tener algún tipo de sanidad hacia las personas. Tocamos el tema del código de Hammurabi, lo tocamos muy, muy complejamente. ¿Por qué? Porque obviamente aquí ya hablábamos de mala praxis, ¿no? Mire que desde esta época ya había castigos para la mala práctica médica, ¿no? Por si acaso el código Hammurabi, lo que ustedes ven aquí a la derecha, no solo era del médico, era de diferentes situaciones civiles, estatales, penales, de Estado, de gobierno, o sea, es como un libro de la Constitución, ¿no? Lo que sí se recalca mucho es que ya existían, ¿no? Unas 250 plantas curativas, así como el uso de algunos minerales y varias sustancias de origen animal para el tratamiento de las personas. Entonces,
ya había mucho sobre el tema, ¿no? De ahí nos pasamos rápidamente a la India. La India fue una de las culturas que más les gustó a sus compañeros, netamente conversar sobre la Ayurveda, ¿no? Déjenme ponerles en presentación mejor, creo que se ve mucho mejor, ¿no? Y obviamente la Ayurveda es una ciencia conocida como el sistema de salud más antiguo del mundo, centrado en la India, donde sus principios están obviamente, o están, mejor dicho, ligados al funcionamiento de la naturaleza, ¿no? La inteligencia específica que origina los 5 elementos, como son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Estos son los responsables de dirigir el mundo natural y gobiernan los procesos. De ahí venían las 3 doshas. Las doshas son justamente la suma de estos 5 elementos. Pita, fuego más agua, Vata, espacio más aire, y Kapha, agua más tierra. Y el equilibrio de estas dependía si la persona, o el equilibrio o el desequilibrio de esto iba a afectar o no el organismo, ¿no? De esa forma ellos lo veían. Había mucha también la terminología ética moral. Si alguien actuaba mal, obviamente esa podía ser la causa de su enfermedad, ¿no? Como está en la parte de abajo, las 3 doshas humores constituyen fuerzas básicas que interactúan y se encuentran presentes en el organismo de todas las personas. Pata es la expresión de la fuerza y del movimiento, Pita de la transformación y Kapha la estabilidad de la estructura. Consulto, ¿alguien ya le dio en el grupo que yo compartí con ustedes, alguien ya le dio una ojeada al libro? ¿Ya vio el libro? Aunque sea, abrió el PDF del libro. Las personas que recién entran no, porque no lo han de tener. Eso soy consciente, pero los otros compañeros... O sea, yo sí, doctor, o sea, solo lo abrí nomás para ver cómo era el libro. Bueno, ya viste que es un libro bastante amplio, es un libro de 700 páginas. Como les dije, mi intención no es complicarles la materia. Voy a dejar de compartir un ratito porque voy a subir directamente las diapositivas. Ya, perfecto. Ya, ahí ven las diapositivas, ¿no? Correcto, ¿no? Ya, entonces es un libro bastante amplio. Yo estudié, cuando yo comencé a estudiar mi carrera, estudié con el TESTIT. No sé si todavía se sigue usando ese libro. ¿Todavía se sigue usando? Doctora Arteaga, Pincay, Valeria. En listología. Ajá, todavía se sigue usando ese libro. Sí, todavía se sigue utilizando, doctor. O sea, hay Correcto. otros más, pero sí se usa como de base. Bueno, para que se den cuenta, es un libro bastante grande. Entonces, obviamente, yo no quiero que en esta materia ustedes se aprendan de memoria lo que está en el libro, pero sí ciertas cosas que cuando ustedes se paren frente a un estrado, frente a un auditorio, puedan saber las demás cosas, ¿no? No entiendo por qué las demás personas no me prenden la cámara. Solo tengo Kevin, Angie, que tienen problemas o dificultades en la conexión. Luis Andrés, Reinaldo, Juan Sebastián, Angie, Kevin. Por favor, quiero conocerlos. Gracias, Reinaldo. ¿Y Reinaldo? Solo me aparece el fondo nomás. Ah, ya, perfecto. Ya. Ya. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes por historia de la medicina, estimada doctora Morán Melanie? Entiendo el origen de todo lo que nosotros sabemos hasta ahora, los conocimientos que se tienen en la actualidad. Ya. Estimada doctora Mendoza Sara, Beatriz, ¿qué opina usted? Doctor, no le entendí bien la pregunta, la verdad. Creo que se me cortó en ese momento. Tranquila, no hay problema. ¿Qué entiende usted por historia de la medicina? Entendería muy bien todo lo que se ha venido dando a lo largo de este tiempo, viendo desde cada cultura qué medicinas aplican, cómo se manejaban con las enfermedades y cosas así, para poderlas aplicar en un mejor sentido en la actualidad. Eso entiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Juan Sebastián, me imagino que es, Brian, doctor Kevin.
Sí, doctor. ¿Tienen dificultades con su cámara? Yo sí, doctor, disculpe, por el momento tengo mala conexión. Ahora, Se me desconecta la llamada. Ah, ya, ok. Bueno, ¿otra vez? sigamos. ¿Alguien me iba a decir algo? No, sí, ahora me puede ver, que creo que ya prendí la cámara. Sí, ahora te puedo ver. Por favor, traten de mantenerlas prendidas, ¿no? Sí ven las diapositivas, ¿correcto? Sí, doctor. A ver, la cirugía, como les dije, bueno, sigamos un poquito más rápido. Miren dónde nació el yoga, pero obviamente hacia esta época arcaica, la yoga era un ejercicio físico que permitía llegar a la abstracción espiritual, la insensibilidad al dolor, la hipnosis y la telepatía. Hablábamos de algún tipo de anestesia, porque me decían en la clase anterior, o no sé si fue en este curso, doctor, y bueno, ¿y cómo si operaban, cómo los anestesiaban? Y es verdad, tienen toda la razón en cuanto a la pregunta. Entonces, la hipnosis era una forma de, ¿no? Y des en cuenta como ahora el yoga se sigue usando, pero bajo otros términos, ¿no? Hablamos mucho de la medicina china. De hecho, casi a la mayoría le gustó esta parte de cultura, porque como les decía, para mí es una cultura que se comparte el 50-50. ¿Por qué? Porque si uno viaja a estos países, todavía se siguen manteniendo las tradiciones chinas, ¿no? Se considera una de las más antiguas formas de medicina oriental en términos que engloba, ¿no? Tiene como filosofía la observación y el conocimiento de las leyes fundamentales en el organismo humano y la interacción con el entorno, siguiendo los ciclos de la naturaleza. La medicina tradicional china es holística, eso es muy importante que sepan, ¿no? Ya que se entiende que no existe enfermedad, sino enfermo. Por ende, no solo lo que sucede en el órgano va a afectar, sino también lo que sucede en todos los organismos. Entonces ya hablamos de células, de órganos, de sistemas. Entonces ya más o menos. Y obviamente ustedes por cultura general saben que ellos se basan en su filosofía del yin yang, lo bueno y lo malo, ¿no? Y el equilibrio, el desequilibrio entre estos iba a causar de una u otra forma el tema de las enfermedades. También en esta parte ya identificaban ciertas vísceras, ¿no? Y las comparaban o era parte ¿cómo les explico? Era parte de la afinidad, esa es la palabra correcta, ¿no? Había una afinidad de las vísceras con los 5 sabores que nosotros conocemos actualmente. Por ejemplo, lo amargo con el corazón y el intestino delgado, lo dulce con el vaso del páncreas y el estómago, entre otras, ¿no? Como les dije, el desequilibrio del yin y yang lleva al desorden de los 5 elementos y a la enfermedad, ¿no? Aquí les nombré a 2 personas muy importantes, también les dije que por favor las anoten, Juan Fumi y la dinastía Song. Juan Fumi, el tema de la acupuntura, algo que con el pasar de los tiempos todavía se sigue viendo, y en la dinastía Song, miren cómo ya comienzan a nacer especialidades, sobre todo había pediatra, ya se conocía sobre infecciones contagiosas, obviamente no con el nombre de varicela, sarampión, escarlatina y viruela, pero ya sabían de estas enfermedades y ya las podían diferenciar, ¿no? Ya había medicina legal porque de hecho usaban mucho los procesos de disección, y también en esta cultura ya se comenzó a tratar el tema farmacia, que eso es importante, a pesar de que obviamente las farmacias que ellos tenían era a base de medicinas naturales, ¿no? O de mandragora, mirra, opio, como está en las diapositivas. La medicina de antiguo Israel es una medicina de edad dorada. Obviamente está muy influenciada por el tema de religiosos, en eso sí no me voy a detener mucho. Ellos decían que toda enfermedad era causada por Yahvé, Yahvé es el Dios, y todo lo que tenía que sanarse, o el sanador era Yahvé, junto con sus sacerdotes, ¿no? Obviamente tenían escasos conocimientos sobre enfermedades provenientes de observaciones superficiales, ¿no?
Ya aquí, por esta parte religiosa, ya comienza, y ustedes han de saber, los que practican algún tipo de religión, ¿no? Sean católicos, sean cristianos, ¿no? O evangélicos, o cualquier tipo de religión, ustedes ya pueden leer en los libros que ya se hablaba mucho de la lepra, de las pestes, ya hablaba mucho de la cuarentena, el aislamiento, ¿no? Entonces eso también es importante. También en esta época se llevó, tuvo mucho auge el tema de la desinfección. Ya hablábamos de desinfección de vestidos, objetos domésticos, ya había aislamientos de enfermos obviamente contagiosos, ejemplo, enfermos leprosos, cuarentenas y purificación de objetos metálicos por fuego, ¿no? Esta es una pregunta que les hice, ¿no? ¿Qué se hacía con ellos? Ellos ya tenían la capacidad de saber qué hacer con una fractura. Ellos fijaban, estabilizaban, vendaban y daban masajes en la zona de la lesión. Estimada doctora Valeria, está la doctora Valeria Gamecho, pero Sí, si no doctor. nombré mal. Sí. No la veo. Es que Perdón estoy si nombré atrasada. mal su apellido. ¿Tiene problema con la cámara? No, ya la aprendí. Ah, ya. Doctora Valeria, ¿cuál de estas 4 cosas que he nombrado no se hace ahora? Como usted, como doctora, ¿qué no haría? El masaje. Correcto. El masaje de una lesión. Pues ya eso está en desahucio, ¿no? Eso ya ustedes perfectamente saben que eso no se debe hacer, ¿no? En la traumatología o en la fijación de una fractura. Pero ellos ya fijaban, estabilizaban y vendaban de una u otra forma. Esto es importante, esto se los dije que por favor se los graben, y alguien del curso anterior tiene la idea del origen y evolución del símbolo de la medicina, consulta a manera general. Esto es importante, créanme, es importante saberlo. Doctora Morán, Fernanda, ¿tiene idea? Doctor, Hola. no. No, tranquila. Sí, Aquí sí la estamos escucho. Ya, ¿alguien tiene idea? Doctor, si no me equivoco es por el báculo, la vara que cargaba Esculapio, que es el dios, la que se considera el dios de la medicina. Creo ¿Quién que me está algo hablando? así. ¿La doctora Mendoza? Sí, Ah, ya, a ver, doctora, a ver, ahorita sí la escucho mejor. Ya, correcto, una vara. ¿Qué tenía la vara enroscada? una serpiente. Correcto. ¿Y qué le daba usted como significado? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué le daba usted como significado? Me dijo algo más, no le escuché. Disculpe. Que era la vara que tenía Esculapio, que era el que se consideraba el dios de la medicina. Correcto. ¿Quién me llevaba las actuaciones en clases? Yo, doctor. Ah, hola Melanie, ¿cómo estás? Sí, ya me acordé. Por favor, ponle a la doctora Mendoza, Montero Sara Beatriz, actuación en clases. No, la actuación en clases es importante, chicos, les va a servir. Como les dije, esta materia les va a gustar. Perdónenme si tengo cara un poquito de aburrido, pero les va a gustar bastante. Les va a gustar bastante y verán que todos me van a pasar con muy buenas notas, ¿no? Y más que nada les va a gustar la cátedra y van a saber dónde nació todas las cosas, ¿no? A ver, sí, como para refrescar un poquito más lo que muy bien nos dijo la doctora Mendoza, obviamente es una vara fina con un nudo en el extremo superior rematado por un pseudo espejo. Así es originalmente, por si acaso, porque ya les voy a enseñar cómo ha ido intercambiando con la evolución. Formado por un ramo de uvas estilizado, una serpiente roscada en la vara con la cabeza frente al pseudoespejo, ¿no? A la izquierda tenemos una rama de laurel y a la derecha una de roble. El nudo indica las dificultades de la ciencia, la vara es el símbolo del poder, el racimo de uvas significa el vino que produce embriaguez y es usado con fines proféticos y adivinadores en la práctica misteriosa de taumaturgos, ¿no? Y en la terapéutica como medicamento preciado. Así, originalmente, fue el origen,
obviamente, del símbolo de la medicina. Como bien dijo la doctora, Esclapio o Esclepio, perdón, Esculapio o Asclepio. Existió en Tesalia. Él fue uno de los grandes de los grandes personajes de la mitología griega, y de hecho es muy considerado, ¿no? Como les dije, miren cómo ha ido cambiando un poco, pero sigue siendo parte de simbologías de sistemas internacionales de salud, ¿no? Aquí también se ve muy claro. Hablamos de esta partecita de aquí, también les llamé la atención. Estimada doctora, que solo me salen los que están. Juan Sebastián, doctor. No, ya hablé con Juan Sebastián. Doctor Reinaldo. ¿Dónde está el doctor Reinaldo? Reinaldo de Jesús. Usted está de la clase pasada, ¿no? Ah, no, tú estás desde la clase pasada, ¿verdad? Te salvaste. Vamos a ver con... Déjenme ver los participantes. Les voy a encender a todos la cámara ya mismo. De María Soledad Calle. ¿Ya usted estuvo en la clase pasada? Hola, doctor. Buenas tardes. No, yo recién me incorporé tarde esta semana al paralelo. Correcto. ¿Tiene problemas con su cámara? Sí, doctor, estoy teniendo problemas con la conexión. O sea, no lo escucho muy bien. Se me corta un poco. Se te Por corta. eso, por eso no puedo prender la cámara. A ver, Celestina Intriago Lisset, ojo, por favor, corríjanlo para el momento del examen, porque ahí sí van a tener que prender toda la cámara. Celestina Lisset. Lisset Celestina, perdón. ¿Está? ¿No? Doctora Carla Cedeño, creo que ella sí estaba en la clase pasada. Doctor, Sí, aquí doctor, está ya Lisette. Sí está Lisset. Sí, es que no sé, no me prendía el micrófono, pero ya pude. Pero se me desaparece el icono. Listo. ¿Sí alcanzas a leer lo que está en la diapositiva? ¿Puedes leer, compartir con tus compañeros? Dice, el médico llamado Iatros en griego es, según Homero, un nombre que vale por muchos. Bueno, dice Ilíada 11:514. Y está calificado socialmente como demioergos, servidor público, al igual que el adivino, el maestro, carpintero o el recitador de poemas. Se trata de un oficio acreditado y respetado en la Grecia arcaica. Correcto. Homero, un hombre que vale por muchos, por actuación en clases, obviamente que no son los compañeros que ya anteriormente participaron. ¿Qué les quiere decir? ¿Qué significado ustedes le pueden dar a eso? Fernanda, Yamilet, ¿qué idea tiene? Médico, ojo, hombre, mujer, ¿no? Doctor, no entendí lo que me preguntó. ¿Qué es lo que entiendo por lo que dice aquí? Claro, mira, aquí está claro. Dice, Homero decía que el médico es un hombre que vale por muchos. ¿Cómo tú entenderías esas palabras o a la actualidad, qué es lo que tú crees que no está pasando? Esto es a manera de socialización, ¿no? Ujú. O sea, sí, puede ser, digamos, por su rol o función que cumple en el medio. Entonces, por eso dice que es un hombre que vale por muchos. Tiene, digamos, cumple, qué sé yo, puede ser médico, pero también puede saber un poco de otras cosas. Ya. Y hoy por hoy, ¿tú crees que eso es así? Ojo, médico, hombre o mujer. ¿Tú crees que hoy al médico, en sus diferentes géneros, lo califican como un hombre que vale por muchos? Sí, todavía.
Yo creo que sí, ajá. Que te haya un respeto y eso, sí. Bueno, justamente tratamos el tema anterior esto un poquito porque para esa época el médico era el top 10, ¿no? Estaba dentro de las 7 maravillas del mundo, si se puede decir de esa forma. Pero con el pasar de los tiempos y por todos los problemas que ha evolucionado la medicina a la actualidad, a veces la política, a veces tantas cosas malas, la mala praxis, la parte económica, la parte de la ética y la moral, se lo ha ido desprestigiando un poquito al médico, ¿no? Entonces les hacía esa reflexión en la clase anterior, diciéndoles que por favor, ustedes ya están, bueno, todavía les falta camino, pero poco, ya están en sexto ciclo. La idea es que eleven ese potencial del médico, ¿no? Una vez que ustedes revisen sus títulos o vayan a ejercer la medicina, siempre tengan como ética y moral y profesionalismo, ¿no? Con sus pacientes. Conversábamos mucho de que cuando respeten también las culturas, porque van a estar en zonas muy altas. Me invento yo, como les decía, en el oriente, donde va a venir la mamá diciendo que le guiaron al hijo. Obviamente ustedes no van a condenar, entre otras palabras, ¿no? Para utilizarlo de esa forma, a la señora, sino que obviamente van a entenderlos, van a culturizarlos. Ustedes entenderán, llegarán a un diagnóstico, pero ¿quiénes de nosotros no ha pasado por eso? Y es simplemente las creencias y respetar las creencias de cada persona, ¿no? Doctora Cali Susan, que se me fue y regresó, ¿qué opina? Se me perdió. Aquí estoy, doctor. ¿Qué opina? Los médicos seguimos siendo, los médicos hombre o mujer, vuelvo y repito, seguimos teniendo ese valor como decía Homero en esa época. Disculpe, doctor, no le escuché muy bien. ¿Podría repetirme? Ya, creo que se me están haciendo. A ver, Homero. Decía un hombre que vale por muchos. Ese era el concepto de él de los médicos. ¿Tú crees que eso sigue siendo la actualidad? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. ¿Sí? Porque igual los doctores, bueno, los médicos están para todo. Tienen diferentes, o sea, así como nosotros. Ahorita nos están enseñando diferentes materias y diferentes cosas así como la ética, sí, la medicina. Nos enseñan estadística. Entonces tenemos de todo un poco. Correcto. Eso yo creo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Espero que esa mentalidad que la tengan a lo largo de los años y cuando sean especialistas. Muchos tendrán el gusto de salir del país. Espero que regresen y aporten eso que ustedes han ganado, ¿no? Bueno, pasamos un poquito más rápido. Este señor, ¿cómo se lo conoce a este señor? ¿Alguien me puede decir? Déjenme ver. Suárez Pizar Carla. Perdón si no los nombres, pero como no los veo en la cámara, no me sale Carla Emilia Suárez. ¿Está? Carla Emilia. Sí, doctor. Ya. ¿Tienes problema con la cámara? Sí, un poco, pero ya sí le puedo activar. Por favor. Ya. Lista, Carla. ¿Cómo era conocido Hipócrates? ¿Tú te acuerdas? Era un médico. Ya, pero ¿cómo es conocido? Porque... ¿Tiene un seudónimo? ¿Alguien que no sea de la clase pasada? No sé, que nos puedan porque ayudar? no vine en la clase anterior. No, tranquila. De hecho, salió de forma espontánea. En la clase anterior no fue necesario decirles, pero por ejemplo, alguien de aquí, de las personas que recién entraron hoy, ¿cómo se lo considera Hipócrates?
Doctor, ¿Qué padre? también se lo llama el padre de la medicina. Eso. Bueno, les agradezco mucho por la manito. Vamos a hacerlo de esa forma, levantando la manito como le hizo la doctora Ariana. Sí, así es, el padre de la medicina. Obviamente, ¿por qué? Era un famoso médico viajero. Obviamente adoptó muchas culturas y aportó demasiado a lo que es hoy por hoy el cuerpo hipocrático, ¿no? Creo que obviamente, más o menos, como dice en la diapositiva, contiene unas 40 descripciones clínicas que permiten el diagnóstico de las enfermedades tales como paludismo, paperas, pulmonía, tisis, entre otras. Hablamos un poco, sobre también la época ya en Grecia, pre-alejandrina, alejandrina, que ya la profundizaremos más adelante. En la pre-alejandrina ya sabían que el cerebro era el centro de las sensaciones, pero en la medicina alejandrina floreció este concepto, ¿no? Ya tenían la idea de la descripción minuciosa del sistema nervioso, la diferenciación entre nervios motores, sensoriales, voluntarios, autónomos, obviamente la diferencia en el sistema circulatorio entre arterias y venas, ya veían al pulso arterial, ¿no? Y las contracciones cardíacas, entre otros. Era la imagen que yo les decía, ¿no? Miren cómo ya había en esta época. Por esto era importante la primera diapositiva cuando ustedes vieron las polis. No sé si alguien les alcanzó a ver. Cuando ya las polis eran grandes ciudades que se formaron, ¿no? Donde obviamente ya había guerra entre países, si se puede decir así, o entre ciudades, o entre pueblos. Y con esto ya traía obviamente enfermedades, traumas, y ya estaban los médicos listos para suturar cualquier tipo, ¿no? Esto es a manera de cultura general. Por favor, el caduceo no es un símbolo de la medicina, se les presentaba como símbolo del comercio. Cámara de comercio, a veces los médicos los usamos de esta forma, ¿no? Miren un concepto de Ayurveda que continúa con devolución del tiempo, ¿no? Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Y obviamente antibióticos de la madre naturaleza. ¿Quién de nosotros no ha usado o no usa o no usaría alguno de estos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, le pregunto a... Ay, perdón si les repito los nombres hasta que me los grabe. Son bastantes, chicos. Y vamos a hablar con Cedeño Carla. ¿Estuviste en la clase pasada? Sí, doctor, sí estuvo. Ah, ya sabe, entonces. Ya le pregunté no, ya le pregunté. Ya. Doctor, yo no estuve en la clase pasada. ¿Quién me habló? Soledad Salazar. Soledad Salazar, mucho gusto, doctora. ¿Qué opina usted de esto? Antibióticos de la madre naturaleza. ¿Usted como médico los prescribiría, los usaría? ¿Qué pasa si donde le llega un paciente y usted no tiene a la mano? ¿Qué opina sobre este tipo de antibióticos de la madre naturaleza? O sea, efectivamente, incluso los fármacos industrializados que usamos hoy en día se derivan de las plantas. Muchos o sea, la farmacología en sí toma sus orígenes en la naturaleza y aún los fármacos, los que compramos en las farmacias, aún tienen como ingredientes plantas naturales. Entonces, y estoy segura que todos tomamos como infusiones de orégano cuando nos duele el estómago, de manzanilla. Entonces, sí, son muy efectivos. Y no sé si los indicaría como dentro de la receta médica, pero sí como una sugerencia de consumo, que cuando le duele, tenga algún dolor, indigestión, quizás tomes una infusión de X planta que puede servirle y que muchas veces es preferible a tener que tomar fármacos. Correcto, doctora. Póngame la actuación en clase, por favor, a la doctora Soledad Salazar. Sí, gracias, doctor. Ya. Póngamele, por favor. Perfecto, doctora. Creo que me lo describió de la mejor forma.
Bueno, creo que aquí me quedé. Que yo les dije la vez pasada que me acuerdo. Sí, doctora, dice. Ahí me quedé, ¿no? Ya, perfecto. A ver. La medicina en Roma. Bueno, ahora nos transportamos a Roma, chicos. 3 fueron los principales adelantos que hizo la medicina romana. Ojo a esto, ¿no? Ojo, cuando diga ojo es porque alimenten su banco de preguntas, ¿no? Mayor desarrollo de la cirugía, la construcción de grandes hospitales denominados valetudinaria se construyeron principalmente para atender a los soldados. Y obviamente las obras sanitarias con grandes avances en ingeniería sanitaria como baños públicos, alcantarillado y abastecimiento de agua con sus famosos acueductos. Estimado doctor Eduardo Luis, dame tu apellido porque no creo que lo voy a pronunciar bien. Eduardo Luis. Sí, dígame, doctor. ¿Tu apellido? Useche. Useche. Ya, correcto. ¿Qué de esta diapositiva tú recalcas más? ¿Cómo, doctor? De la diapositiva que estás viendo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué de estos 3 puntos tú recalcarías más en avance tecnológico, científico, infraestructura, en cuanto al tema de la medicina en la actualidad? Yo diría que el tercer punto, las obras sanitarias, porque o sea, eso no solamente, en el caso de la cirugía, bueno, solamente solo la cirugía, en el caso de los hospitales, atiendes solamente era para los soldados, pero en cambio las obras sanitarias iban dirigidas a toda la población. Correcto. Por favor, pónganme la atención en clases al doctor. Así es. Ya bien, las obras sanitarias, obviamente, ya tenían un avance en ingeniería y también, obviamente, la construcción de los hospitales. Ya comenzaron a nacer el concepto de hospital y, obviamente, con sus derivados. También tenemos la medicina de antigua Roma. Les he resumido de esta forma para que se los graben bien. La medicina griega que llegó a Roma venía dividida en dos claras escuelas. La de Hipócrates, que consistía en no interferir en el proceso natural de las enfermedades, ayudando a la naturaleza en la curación del enfermo. Y la de Asclepiades, que consistía en actuar por una curación rápida. Creían que quien curaba era el médico, no la naturaleza, usando masajes, dietas, música y medicamentos, no llegando a la práctica hasta de la traqueotomía. Esta diapositiva es importante, estimados colegas, porque aquí ya diferenciamos mucho el término castigo divino, castigo de dioses, religión, ética moral, malos comportamientos como causa de enfermedades, exorcismos. O sea, ya comenzamos a ver temas más teóricos, ¿no? Y miren, ya se comenzaban a practicar procedimientos como la traqueotomía. ¿Para qué se usa la traqueotomía? ¿Quién me ayuda? ¿Y qué es la traqueotomía? Yo, ¿Qué pasa? ¿Quién, Valeria? Sí, pues la traqueotomía es un procedimiento invasivo en la cual se accede a lo que es la tráquea del paciente a través de un tubo que se llama el traqueotomo. Esto es al momento que el paciente no puede respirar por sus propios medios, sino que se induce a la respiración mecánica. Suele pasar con pacientes que tienen pues deficiencia a nivel neurológico, sobre todo en lo que es su bulbo raquídeo, y está afectado pues su reflejo autónomo de respiración. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Por favor, pongan la actuación en clases a la doctora. Valeria Alejandra, apellido, doctora. Villacrés. Villacrés, perfecto. Así es. Miren cómo ya en esta época ya comenzaron a dar. Doctora, a usted mismo, doctora, léame la diapositiva que ve a continuación, por favor. La medicina romana. El primer hospital se construyó en Roma. En época imperial, los médicos griegos y orientales ejercían en Roma. En Roma se siguen las antiguas prácticas médicas a base de prácticas religiosas y viejos remedios caseros. La medicina
medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron 3 contribuciones fundamentales: los hospitales militares, el saneamiento ambiental y la legislación de la práctica y de la enseñanza médica. Gracias, doctora. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles fueron las 3 contribuciones fundamentales de la medicina romana, ustedes contestarán: hospitales militares, saneamiento ambiental y la legislación de las prácticas y las enseñanzas médicas. Miren cómo ya el médico pasó a ser lo que hoy por hoy somos muchos, docentes, ¿no? Ya comenzamos a enseñar. Bueno, esto es a manera de idea, nomás, de historia, para que ustedes sepan. En Roma, Galeno, quien era médico de gladiadores, debió presenciar daños severos de lesiones medulares y cerebrales. Sus opiniones acerca del cerebro fueron muy influenciadas por sus investigaciones en disección de animales. Obviamente los gladiadores en sus batallas, ¿no? Había mucho daño a nivel medular y hay mucho trauma cráneoencefálico. Entonces, obviamente, Galeno, quien era el médico de los gladiadores, vio mucho este tema, ¿no? Y impulsó mucho lo que hoy conocemos dentro de la medicina. Bueno, eso fue un resumen de la clase anterior. Vamos a entrar ahora sí a la clase de hoy. Nos quedan 1 horita. Déjenme buscarla, abrirla. Perfecto. Pues, aquí está. Perfecto. Lo ven en pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Cuéntenme algo. De las materias de sexto siglo que ven hasta ahora, ¿cuál es la clase más interesante o que más les ha gustado a ustedes? No me van a decir historia de la medicina, por si acaso. Recién llevan 60 minutos escuchándome, ¿no? ¿Cuál es la clase que más le llama la atención del sexto ciclo? ¿Perdón? Clínica. Clínica. ¿Están viendo de forma práctica también? ¿Presencial? Sí, doctor. Sí. Es que Están estamos viendo el En el hospital, sí. ¿Cuál? Luis Bernaza. En el hospital universitario, doctor. Con el Ya. doctor Chung Sang. Ah, con el doctor Chung Sang. Sí. Fue maestro mío. Él le dio COVID, estuvo un poquito delicado. Es un gran maestro. Yo soy graduado en la Universidad Católica en mis dos profesiones, ¿no? Como médico y cirujano y como magíster en gerencia de los servicios de la salud. Así que creo que todos los profesores todavía, yo soy graduado en el 2009, tengo 37 años. El doctor Chung Sang, qué bueno, me alegro muchísimo que el doctor Chung Sang les esté dando clínica, es un excelente doctor. ¿Qué les parece hasta ahora historia de la medicina? Sean sinceros. Es una materia teórica. Pero quiero intentar buscarle un intermedio en que ustedes permanezcan las 2 horas activamente y obviamente poder conversar de la mejor forma, ¿no? Siempre escuchándolos. ¿Qué les parece historia de la medicina? Nadie se anima. Vamos, chicos. Interesante, doctor. O sea, es bastante chévere ver de dónde vienen las cosas. Como que mira, esto proviene de acá. Y no sé, a mí me gusta la historia, entonces me parece de por sí interesante. Muchísimas gracias, doctor. Déjenme. Vamos a hacer algo. A ver. O sea, también es interesante, doctor, como las cosas que
hoy en día nosotros conocemos, o sea, ya como nos las han presentado a nosotras, entender cómo fue la evolución de los sucesos para que hayamos llegado a la actualidad, a lo que conocemos hoy. Entonces eso me parece súper chévere, como también lo dijo mi compañero. Entender la cronología de los eventos y cómo de algo que parecía tan inofensivo, tan primitivo, evolucionó a toda esta ciencia tan compleja con tantas ramas y la tecnología que conocemos hoy en día, que inició con cosas tan empíricas. Entonces, me parece, a mí también me interesa bastante, en conocer orígenes para así poder entender el presente más. Doctor, a mí me parece interesante y lo más bonito que comparar cómo era todo antes y comparar también cómo todo es ahora. Y así como dijo mi compañera, cómo todo ha evolucionado más que todo. Sí. Gracias. Cómo era antes y cómo es ahora. Sí. Y de hecho, ¿qué es lo que ya no se usa o qué es lo que ya no creemos? Y qué es lo que ha perdurado a través del tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Eso es importante, eso es retroalimentación para mí. Vamos a comenzar ahora sí. Aarón Orlando, ¿dónde está Aarón? Aquí, doctor, ¿sí me escucha? ¿Sí me puede ver? Sí te escucho, no te veo. Aquí estoy. Hola, Aarón. Hola, Sí, Aarón Pilla. doctor, ¿cómo Mucho está? gusto. Pillajo, ¿está bien? Sí, Pillajo. Ajá. Ya. Mucho gusto, doctor. Ayúdame con algo. Léeme nuevamente, porque esto lo vimos la clase pasada, pero vamos a verlo nuevamente. Quiero que lo lean. Léeme el primer párrafo, por favor. Ok. Dice, aunque un médico pretenda que la filosofía le aburre, de hecho, filosofía todo el día, en efecto, cuando razona bien practica la lógica, cuando da por descontado que los pacientes, enfermeras y farmacias existen fuera de su conciencia, practica el realismo ingenuo. Cuando supone que también los genes y los virus son reales, aun cuando no se los perciba, adopta el realismo científico. Cuando rechaza la hipótesis de que las enfermedades son de índole y origen espirituales, suscribe una concepción naturalista del mundo. Y cuando presta su ayuda aún sin tener la seguridad de cobrar, practica la filosofía moral humanista. En resumen, el médico filosofa aún sin saberlo. Correcto. Valeria, ¿cuántas Valerias? Creo que tengo una. Valeria. No, doctor, hay como 3 Valerias en este curso. Déjeme ver el apellido. Valeria Gamecho. Gamecho, no, perdóneme si lo leo mal. ¿Está aquí? Valeria, no. ¿O puse mal el curso? O Isabel. Isabel Euges. Isabel. ¿Estás, Sí, Isabel? doctor. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy teniendo unos problemas con mi cámara. Ya, pero sí puedes leer, ¿no? ¿Te Sí. acuerdas que en la clase pasada hablamos mucho de esto, ¿no? Quiero que leas el segundo recuadro porque aquí está la idea central, ¿no? De donde ustedes están, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por favor, léela. Claro. Cuando un estudiante de medicina piensa, razona, reflexiona acerca de origen, de la naturaleza, del alcance, de la utilidad y de la posibilidad de creación del conocimiento y de lo nuevo, está haciendo epistemología médica, aunque a veces no sea totalmente consciente de esa actividad. Correcto. ¿Qué entienden ustedes por epistemología médica? Pueden googlear si quieren. El primero que me... Doctor, es la ciencia del conocimiento a raíz de la medicina. ¿Quién me habló? Kevin Leones. Kevin. Sí, doctor.
Kevin y Giovanni, ¿puedes repetirles por favor a tus compañeros para que les quede un poquito más claro? Que epistemología médica es la ciencia del conocimiento, pero a raíz de la medicina. Correcto, así es. Por favor, pongan la actuación en clases. Dígame, a ver. Usted me acaba de llamar. Yo ahorita salí a abrir la puerta de mi casa, pero ya regresé. Fue un ratito nomás que me moví. Ya, tranquila, no se preocupe, Valeria. Perfecto. Póngame la actuación en clases a Kevin, por favor. Gracias, Kevin, efectivamente, ¿no? Entonces, recuerden esto, señores estudiantes. Cuando un estudiante de medicina piensa, razona, reflexiona acerca del origen de la naturaleza, del alcance, de la utilidad y la posibilidad de creación del conocimiento y de lo nuevo, está haciendo epistemología médica, aunque a veces no sea totalmente consciente de esa actividad. Vuelvo y repito, muchos de ustedes filosofan sin saberlo, ¿no? Un médico es un hombre que vale por muchos. ¿Quién lo dijo? Homero. Bueno, no se van a olvidar, verán, miren que estoy repitiendo ciertas cositas que van a ir en su prueba o en su lección o en su examen, ¿no? ¿Qué es una cultura? Vamos con Andrés Vicente Guillén. Andrés Vicente, ¿te encuentras? ¿Te encuentras? Sí, doctora Cristi. ¿Me escucha? No te escucho, no te veo, Andrés. ¿Se me escucha? ¿Y me ve? Ahí sí. ¿Estás con la cámara? Sí, ya. ¿Estás manejando? Creo que está prendiendo. Ahí ya me ve. Sí, ahora sí. Ya. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Andrés. Cultura. ¿Me puedes leer, por favor, los dos recuadros? Ya. El de la izquierda dice, una cultura es el conjunto de historias que dan cohesión a una sociedad. El siguiente. La historia de la medicina es parte de la historia de la cultura y es la historia de los problemas médicos fundamentales, en la que se examina críticamente las sucesivas soluciones frente a los mismos en el pasado y se analiza la génesis y desarrollo de las formas en que actualmente se presentan. Correcto. Estimada, por si acaso voy lista por lista, no importa si repetimos. Estimada doctora Angie Correa. Angie Correa. Sí, doctor. Dígame. La escucho, pero no la veo. Ahí. ¿Entiendes por la medicina? La historia de la medicina es parte de la historia de la cultura, lo que está entre comillas. ¿Qué entiende usted por eso? Si quieres puedes volverlo a leer como para dar tu impresión, ¿no? ¿Será algo como volver al pasado para entender lo presente? Creo que sí, doctor. Porque algunos médicos siguen teniendo las costumbres que tuvieron los antepasados. Correcto. ¿Qué describes tú como génesis? A ver. ¿Origen? Ya voy. ¿Alguien que pueda ayudar a la doctora Correa? Génesis, ¿a qué es igual? El comienzo. Como a creación. Correcto. ¿Origen puede ser? Sí, a origen. Dije origen o creación. Correcto. Por favor, pongan la actuación en clases. Así es, ¿no? Entonces, esa es la idea central, ¿no? Desarrollo las formas en que actualmente se presentan. Bueno, miren esta diapositiva. Siempre me gusta que ustedes ya creo que conocen mucho sobre el tema, ¿no? La Ilíada,
la Odisea de Homero, ¿no? Las medicinas tradicionales que hemos visto, la griega, la india y la china, fueron materialistas. Esto ya es como una división de lo que vimos la vez pasada. La Hipócrates lo dijo claramente, sostuvo que la naturaleza cura tanto como enferma, de modo que la misión del médico se limita a ayudar a la naturaleza. Entonces, más o menos, ahí ya estamos diferenciando lo que es religión basado en conocimientos de ahora, ¿no? Bueno, esto creo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Esto era lo que antiguamente era la causa o el movimiento de todo, o lo que el mundo circulaba, ¿no? En los dioses del Olimpo, en Grecia, ¿no? Entonces, simplemente les he traído a manera de ilustración para que los vean, ¿no? Aquí hablamos mucho de temas como la fertilidad, quién se encargaba, ¿no? Quién se encargaba de enfermedades, quién era el causante de las enfermedades, quién gobernaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Coexistían en la etapa pre-hipocrática de la medicina en Grecia lo sobrenatural y empírico con el pensamiento racional, o hubo un cambio radical en ese tiempo? Esto ya lo hablamos en la clase anterior y creo que lo acabo de repetir en esta clase. Ariana Valeria Ponce. Sí, doctor. Le escucho, pero no la veo. Ariana, no se preocupe. Estoy desde el celular, no sé si... Ya, tranquila. Ariana, ¿tú crees, tú me podrías responder esta pregunta? En Grecia, sobre el empírico con el pensamiento racional, y hubo un cambio radical en ese tiempo. Yo pienso que sí, porque según lo que he leído es que desde la antigüedad se utilizaban mucho las cosas empíricas, porque no había una ciencia exacta que dijera cómo se manejaban las cosas. Correcto. La felicito, doctora. Sin haber estado en la clase anterior, respondió muy bien la pregunta. Por favor, pongan la actuación en clases a la doctora. Así es, yo les dije perfectamente que había que dividir. ¿En qué momento íbamos a dividir lo empírico ya de lo racional, ¿no? Hablando un poquito de este tema, ¿alguien sabe, y lo pregunto de forma general, ¿no? ¿Alguien sabe sobre Heráclito y Parmenides? Ambos eran filósofos. ¿No? Ambos estuvieron sobre el siglo 530 a.C. hasta más o menos el 840, creo que hasta el 515, perdón, disculpen, más o menos antes de Cristo, más o menos esas épocas de esos grandes filósofos. ¿Alguien ha escuchado hablar de estos filósofos? ¿No? Bueno. Solo sé que uno se llama Heráclito de Éfeso y otro Parménides de Nemea, creo. Correcto, de donde eran, así es. Heráclito era un filósofo influyente, de diversidad y de oposición. O sea, defendía mucho lo inmóvil, es como un poquito cerrado, ¿no? Lo que nosotros llamamos algo más cerrado. Y Parmenides es un poquito, en cambio, interpretación de textos, algo más abierto, unas posturas más abiertas hacia diferentes objetos de diferentes visiones o observaciones. Doctor, me quedé con quién me quedé. ¿Quién fue la última? Doctor Velasco Bryan. Sí, doctor. Ayúdame, por favor, dándonos las diferencias entre estos dos filósofos frente a sus posturas, pues no. La postura frente al mundo. Heráclito tiene que existe un devenir perpetuo y que el mundo es cambiante. Parménides, que no existe el devenir, el mundo es estático. La verdad
que como consecuencia del devenir, el camino a la verdad no es uno solo, cambia en todo momento. Parménides, el camino a la verdad es uno solo. La postura frente al ser, el ser entendido como la esencia de las cosas, puede a la vez ser y no ser, ya que todo es cambiante. Por Parménides, considera al ser como la esencia de las cosas, pero no concibe de ninguna manera su carácter cambiante. La existencia del ser y no ser se manifiesta solo en el vulgo, pero en el camino de la verdad solo se manifiesta el ser. La esencia del mundo, uno dice que no es posible captarla debido al constante devenir, y no se aplica una actitud racionalista. Parménides, el pensamiento puede captar la esencia del mundo tal como es, se aplica un pensamiento racionalista. La oscilación entre los contrarios es de gran preocupación para Heráclito, intenta encontrar el porqué de los cambios, la ley natural que los gobierna y dirige. La filosofía de Parménides no comprende tal oscilación. El ser único y verdadero solo es, no cambia ni deviene. Correcto. Entonces, pregunto, ¿lo que yo dije estuvo bien o estuvo mal? Creo que era al revés, entonces, doctor. ¿Quién era el cerrado y quién era el abierto? Heráclito era abierto y Parménides era más cerrado. Correcto. Ponga su actuación en clases, doctor. Así es. Por favor, pongan atención a la clase, chicos, que ya quedan menos de 40 minutos. A ver, ¿quién me contestó, por favor? Velasco Rivera. Ya, listo. Doctora Brito Cristina. Sí, doctor. Mucho gusto, doctora. ¿Me puedes leer la parte de la importancia del interrogatorio al paciente? Obviamente de la dialéctica de Heráclito, ¿no? De Grecia. ¿Nos puedes ayudar con la lectura del método dialéctico? Y la vamos a diferenciar, obviamente, de la parte de la hermenéutica, que ya les voy a explicar qué es. ¿Me puedes leer las dos, por favor? Método dialéctico. La dialéctica tiene en la filosofía antigua como un modo particular de razonar para alcanzar una verdad. Heráclito fue el primero en introducir ese modo de pensar que da cuenta de un modo diferente de ver la realidad material. Este pensamiento es retomado principalmente por Hegel en el siglo XVIII. Correcto. 18. Ya. Heráclito plantea una visión de la realidad en permanente, cambio contrapuesta a la visión esencialista idealista Platón Aristóteles, que postula la existencia de verdades eternas e inmutables. Antes de que nos ayudes con la parte derecha, por si acaso, hermenéutica, no es necesario que lo sepan, pero es el arte de interpretar los textos escritos, ¿sí? Simplemente eso. Continúe, doctora. La hermenéutica y la dialéctica coinciden en su oposición al positivismo clásico. En el positivismo, los científicos hacen ciencia neutra. En la hermenéutica, la ciencia se supedita a la práctica social, de acuerdo con las determinantes ambientales. En una es el conocimiento por el conocimiento, en otra es el conocimiento para la acción. Correcto. ¿Cómo podríamos interpretar eso, estimado doctor Eduardo, Luis? ¿Cómo podríamos interpretar esa parte de la hermenéutica y la dialéctica? ¿Cómo? Perdón, es que Tranquilo. ¿Cómo tú puedes interpretar esa última parte que leyó tu compañera? Te la vuelvo a leer. La hermenéutica y la dialéctica coinciden en su oposición al positivismo clásico. En el positivismo, los científicos hacen ciencia neutra. En la hermenéutica, la ciencia se supedita a la práctica social, de acuerdo con las determinantes ambientales. En una es el conocimiento por el conocimiento.
en otras el conocimiento para la acción. ¿Cómo Sí. tú puedes interpretar eso? Yo lo interpreto como que la hermenéutica es más holística en cierto sentido y más integral. Correcto. Busca, no se queda con lo académico y lo científico como para apropiárselo, sino que busca también ver lo demás. Correcto. Podríamos hablar de medicina basada en... ¿Cuál podríamos decir medicina basada en evidencia? ¿Cuál de las dos? En la dialéctica. Correcto. Lo felicito, doctor. Por favor, póngale nuevamente actuación en clases al doctor. Así es. Me recuerda Eduardo, ¿no? Doctora Yanni Fernández. ¿Fernanda? Aquí, Yanni. doctor. Ya. Ellanis. Ellanis. Ellaní. Ellaní, perdón, ya. Ellaní. Doctora Ellaní, por favor, ¿nos puedes hablar un poquito sobre lo que ves en las diapositivas? Ya dice características de la hermenéutica. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo, afirma que no hay método científico, el círculo hermenéutico es infinito, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. Para Heidegger, el sujeto no puede separarse del objeto. La hermenéutica es deconstructiva porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Ya. La parte derecha, la hermenéutica de Gadamer. Dice, comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo. El lenguaje es el medio universal para realizar el consenso o comprensión. El comprender es interpretar. La comprensión que se realiza en el diálogo se mueve en un círculo dialéctico, pregunta-respuesta. La comprensión es la concreción de la conciencia de la historia que se lleva a cabo. La tradición consiste en existir en el medio del lenguaje, en cuanto pasado se actualiza. Se reconoce su sentido a menudo con nuevas iluminaciones. Listo. Bueno, me preguntarán, doctor, pero ¿qué estamos hablando de eso? Yo no entiendo nada de lo que está ahí. Obviamente está en el libro, en qué parte del libro estará, pero chicos, se lo pongo simplemente como la estructura del título, ¿no? La hermenéutica como parte de la investigación científica del médico a su paciente. Cómo nosotros vemos al paciente, cómo hacemos esa parte del dialéctico, cómo hacemos el tipo de interpretación, cómo nació todo este tipo de cultura del lenguaje universal para comprender, para saber de qué estamos hablando, porque la medicina es universal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de algún tipo de dialéctico o de tema de medicina a lo largo del mundo? Entonces, no se asusten, no se sofoquen por lo que está, no les voy a preguntar, pero sí los hago leer con la intención de saberlo. Estas preguntas de aquí, les voy a dar unos 3 minutos para que las anoten. Van a estar subidas, miren qué tan buenos somos. Se las voy a tomar, si la ven en las pantallas. ¿Fue Hipócrates un Asclepiades? ¿Escribió la naturaleza del hombre o fue Polibus? O sea, Hipócrates, ¿no? Fue Hipócrates que escribió el juramento hipocrático. ¿Quién escribió el Corpus Hippocraticus? Puede considerarse la medicina hipocrática de forma pasiva. Pasiva quiere decir que no hubo mucha conocimiento, mucho auge en cuanto al tema de la medicina. Algo así son sencillamente las preguntas. Me avisan cuando las terminen de copiar. Los cautelosos tratamientos de Hipócrates se basan en sus cuidadosas historias clínicas, a diferencia de las fantasías de los herbalistas y otros pseudocientíficos. Lo que cambió radicalmente a partir de 1600 son la calidad y el uso de los datos biomédicos. Como ustedes ven, Hipócrates 460 a.C. no comenzó a fundar lo que es la historia clínica de un paciente. ¿Ya copiaron? Sí, doctor.
o le tomaron una foto por último, ¿no? O cuando entran a la plataforma, las verán, ¿no? Yo se las voy a subir, no probablemente no quizás para la próxima semana, para que la contesten a manera de lección y que ya comiencen a tener sus lecciones, ¿no? Y sus trabajos. Pero como ven, yo se las voy adelantando para que no tengan problema. A ver, me quedé con doctora Fernanda Yamilet. Doctor, dígame. La escucho, pero no la veo. Sí, doctor, es que tuve que cambiarme el celular porque se fue el internet aquí, entonces estoy por el celular. Ok, ¿sí me puedes ayudar con la lectura de ambos recuadros? Sí, doctor. Perfecto. Hipócrates y la evolución del saber. En los textos aparentemente escritos por Hipócrates, como sobre los aires, las aguas y los lugares, sobre la medicina antigua, el pronóstico o sobre la enfermedad sagrada, libros en los cuales tan patente es la conciencia de actuar ante el enfermo, a favor de la tene y de espaldas de la tecne y de espaldas a la magia. Por fuerza habrá que concluir que desde Alcmeón de Crotona e Hipócrates de Cos ya es técnica la actividad del médico. La tecne se opone a la praxis de Aristóteles, que es la esfera de la acción propiamente dicha. Los griegos diferenciaban la ciencia de la tecne, la ciencia que pertenece al ámbito de la razón, la tecne al de entendimiento en el sentido del conocimiento. Sí entienden el concepto de tecne, ¿no? ¿Alguien me podrá decir? Es una palabra griega, por si acaso. Pueden googlear si quieren. Wikipedia. Técnica, doctor. Técnica, tecnología, bellas artes, eso es lo que encierra, ¿no? Obviamente tiene que ver con la toma de decisiones concretas, ¿no? Como acaba de leer muy bien la doctora, la ciencia pertenece al ámbito de la razón, la tecne al del entendimiento en el conocimiento en el sentido del conocimiento. Sócrates científico. Unos 10 minutos antes de terminar la clase, ustedes se conectaron a través de lo que yo puse por la invitación del grupo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por ese medio se conectaron. Ya. Les voy a poner un artículo. Miren que ya son 2 artículos lo que no han leído. El primero que está en la plataforma, les voy a poner los 2 de hecho, para que lean algo. Yo sé que se viene un feriado largo, yo sé que muchos de ustedes van a viajar, pero son cortos, mejor dicho, son cortos los dos artículos, pero son importantes. ¿Por qué? Porque van a entender mucho de lo que en estos momentos estamos leyendo. Mis clases son así, chicos. Mis clases son escucharlos a ustedes, hablar yo, las preguntas que ustedes tengan, yo se las voy a ir contestando y más que nada resumiendo las 700 páginas que obviamente que es el libro que ustedes deben tener, ¿no? A ver, ¿con quién me quedé? Con Morán Fernanda. Ya, listo. Doctor Juan Sebastián, perdón que los llame por el nombre, pero es lo primero que me sale en el momento de los participantes, ¿no? Sus nombres. Por eso no les digo estimados doctores el apellido. Doctor Juan Sebastián. ¿Está presente? Sí, doctor, dígame. Ya, perfecto. ¿Tienes problemas con tu cámara? Sí, se lo mencioné al inicio de la clase, que no me... Perdón, ya. Si nos puedes ayudar con Hipócrates científico, con lo que leíamos. Miren que estamos hablando mucho de Hipócrates y ya les voy a subir el archivo para que lo vean. ¿Puedes leer, si puedes? Sí, doctor, claro. Por favor. Hipócrates científico es, por encima de todo, el modelo de aquel estado mental flexible,
crítico y bien preparado, siempre en busca de fuentes de errores, que es la esencia misma del espíritu científico. El postulado hipocrático de la vis medicatrix naturae, fuerza medicinal de la naturaleza, fue uno de los más grandes descubrimientos que pudo hacer la medicina. Primero, porque la mayoría de las enfermedades se curan solas gracias a los leucocitos, glóbulos blancos, y a los anticuerpos que sintetiza el sistema inmune. Segundo, porque en la antigüedad, cuando se sabía tan poco, las intervenciones drásticas podían ser más dañinas que beneficiosas. Perfecto, doctor. Entonces, cuando yo les pregunte, ojo con ese banco, ¿cuál fue uno de los más grandes descubrimientos que pudo hacer la medicina? Hipócrates científico, obviamente. ¿Qué me van a responder? Doctor, ¿quién me habló? Juan Sebastián, ¿no? Doctora Carla Emilia Suárez. Sí, doctor. ¿Qué me va a responder? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Cuando yo le diga cuál fue uno de los más grandes descubrimientos que pudo hacer la medicina Hipócrates científico, ¿qué me va a responder? Eh, ¿Están distraídos, chicos? Está en la... léame la parte de abajo, por favor, doctora. El postulado hipocrático de la vis medicatrix naturae, fuerza medicinal de la naturaleza, fue uno de los más grandes descubrimientos que pudo hacer la medicina. Primero, porque la mayoría de las enfermedades se curan solas gracias a los leucocitos y los glóbulos blancos, y los anticuerpos que sintetiza el sistema inmune. Segundo, porque en la antigüedad, cuando se sabía tan poco, las intervenciones drásticas podían ser más dañinas que beneficiosas. Entonces son los leucocitos y los anticuerpos. Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando ya? De sistema autoinmune, ¿correcto? Sí. Miren como ya Hipócrates ya tenía muy claro el tema, ¿no? Ya volvemos a decir, afuera queda el tema del empirismo, afuera queda el tema de religión y nos vamos a la parte más científica, ¿no? Ya quizás a la medicina basada en evidencia. Tengamos en cuenta, quedé con la doctora Carla, ¿no? Cedeño Carla. Sí, doctor. ¿Me ayudas? Ya. Habían dos escuelas médicas, la de Cenido se concentraba en el diagnóstico y el tratamiento, mientras que la de Cos se centraba en el cuidado del paciente y el pronóstico. Platón, 427 a.C. y Aristóteles, 384 a.C., dominaron el pensamiento filosófico en Grecia y contribuyeron a la investigación científica. Se entiende que Hipócrates fue contemporáneo de Sócrates. Correcto. Se prohibía la disección de cadáveres en la época de Hipócrates y las primeras las hizo Herófilo por el año 300 a.C., época llamada Alejandrina. Erisistrato, por la misma época, era un experto en filosofía respiratoria, cardíaca, fisiología, perdón, y anatomofisiología del cerebro. El mejor discípulo de Hipócrates fue su yerno Polibus y un siglo después de Cristo, Galeno. Durante más de 1000 años de escolasticismo en Europa, los libros griegos fueron prohibidos por la Iglesia Católica. En la Edad Media, del 1224, nace Santo Tomás de Aquino, admirador de Aristóteles y creador de la corriente tomista. Que ya la vamos a ver un poco más adelante. Gracias, doctora. Como ustedes ven, tómenle una fotito por favor a esta diapositiva, porque va, muchas preguntas van a salir de aquí, ¿no?
Platón y Aristóteles dominaron el pensamiento filosófico en Grecia y construyeron la investigación científica. Ya hablamos de investigación científica. Obviamente se prohibía la disección todavía de los cadáveres en la época de Hipócrates, ¿no? Y las primeras se hicieron en la época de Herófilos. Ya hablábamos mucho de expertos, ¿no? Como Erisistrato, que era un experto en fisiología. ¿Cuál es el estudio de la fisiología? ¿Qué estudia la fisiología? ¿Alguien me puede responder? El funcionamiento del organismo. ¿Quién me respondió? Leones. Ya, por favor pongan la actuación en clases al doctor. Correcto. De forma macro es el funcionamiento del organismo, ¿no? Cómo éste se desempeña en sus sistemas, en sus órganos y en sus diferentes aparatos, ¿no? Y también ya hablábamos de la parte de anatomía fisiológica del cerebro, pero en general ya había un gran auge a nivel de todo el cuerpo humano, ¿no? El mejor discípulo de Hipócrates fue su yerno, Polibus, en un ciclo después de Cristo de Galeno. Esta parte ya la vimos, pero sí la recalco y las vamos a hablar un poquito más a profundidad. Grecia, la medicina aristotélica o prealejandrina, entre el siglo IV y el siglo III a.C. Aristóteles, hijo de médico, y en su liceo emergen Diocles, Praxágoras, Erasistrato y Herófilo. Eso es a manera de conocimientos, chicos. Destacan obras sobre generación espontánea, la embriología y las referencias anatómicas. Entonces, también ya hablábamos de fisiología, anatomofisiología, ya estamos hablando de embriología, ya hablamos de inmunología dentro de estas culturas o dentro de estos tiempos, ¿no? La medicina aristotélico-alejandrina, Aristóteles, que fue un hijo del gran médico, Nicómaco, define a la medicina y a la política como tecne. ¿Qué era tecne? Técnica. Técnica, tecnología y bellas artes. Correcto. ¿Qué persiguen un fin? El fin de la medicina es la salud, obviamente. Pero al médico no le interesa qué es la salud, sino los medios para curar la enfermedad. Y esto es real, ¿no? Esto es muy real y se asemeja a... Bueno, esto es muy real en la actualidad, aunque no deberíamos verla desde ese punto de vista. Porque nosotros, los médicos de ahora, o desde esa época, seguimos percibiendo en tratar de curar a los pacientes. Pero no vemos la parte preventiva, no vemos la parte de cómo hacer que los pacientes no se nos enfermen. Obviamente es difícil de entender, pero hay que trabajar mucho en la parte preventiva. Déjenme ver. No, esta no. Listo. A ver. ¿Era Aristóteles lo que hoy llamaríamos un científico? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Alguien me puede contestar? De los que no hayan participado. Yo. ¿Quién? 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 ¿Quién me dijo yo? Yo, doctor, pero hay alguien que no ha participado. ¿Alguien más? ¿No? Ya, a ver, cuéntame, Eduardo. Para mí sí, porque él observaba su entorno y se hacía preguntas acerca de los fenómenos y se hacía preguntas de por qué. Y se basaba en la evidencia, en lo que él observaba. Correcto. ¿En qué se basa, en qué se basa un científico? ¿Cuáles son las características de una persona científica? El buscar el porqué a las cosas, no desechar hipótesis y llegar al resultado. Medicina hipocrática. Ya realizaba en la historia clínica cuidadosamente sexo, edad, lugar, raza, ocupación y lugar de procedencia. Y hacía un examen físico cuidadoso. Inspeccionaban, percutían, palpaban y ocultaban.
y describieron obviamente las fasias hipocráticas, dedos hipocráticos, sucusión hipocrática, derrame pleural, apoplejía y migraña. Se las he puesto tal y cual están obviamente en el libro para que lo vean, ¿no? A su derecha un médico griego examinando a un niño. Entonces, ya en qué época, cuando yo les pregunte, realizaban una historia clínica exhaustiva, ustedes me van a contestar en la... Chicos. En la hipocrática. Medicina hipocrática, correcto. Que destacaba obviamente por su profesionalidad con una disciplina y práctica rigurosa. Daba mucha importancia a la observación e inspección clínica y hacían registro de documentos de sus pacientes. A ver, les voy a compartir. Déjenme ver. Vamos a compartir. Quiero que por favor presten mucha atención. Ya nos quedan 18 minutos. Aquí está. Ya. Obviamente. ¿Se me abrió? Correcto. Miren, quiero que vean, esto es uno de los artículos que les voy a colocar en este momento en el grupo que hemos puesto. Creo que ya lo pueden ver en este momento. La medicina en tiempos de Hipócrates, ¿ya? Como ustedes ven, es un artículo de la Facultad de Medicina, Campus Alapos de Veracruzana, y da un pequeño resumen de cómo era la medicina, todo lo que más o menos nosotros hemos hablado en el campo de la fisiología, en el campo de la patología. Miren que en el campo del diagnóstico, miren cómo vamos repitiendo todo lo que hemos hablado en la parte de la ética de la cirugía, ¿no? Quiero que lo lean, por favor, no son más de 3 páginas, que tranquilamente lo pueden leer en menos de media hora, sacar una síntesis de esto, y obviamente de aquí también van a ir preguntas para el examen. Entonces, por favor, estimados estudiantes, les voy a compartir la pantalla para que vean cómo se los voy a subir en este momento. Ustedes son A, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, mejor lo arrastro. Eso para arrastrar para que de una vez compartírselos. A ver, el primero que les pedí era este. No sé si se copió. Ya.
están cargando los dos elementos. Lo van a encontrar ahí mismo, uno. Y me falta el otro. Ya, están los dos. Medicina en tiempos de Hipócrates. Ya, perfecto. Entonces, ahí están subidos. Chicos, por favor, léanlos. ¿Les aparece a ustedes? ¿Sí les aparece? Igual los voy a subir a la plataforma para que no haya ningún problema. Sí nos aparece, doctor. Sí les aparece, perfecto. Muchísimas gracias. Créanme que yo no me llevo muy bien con el Team, más me llevo con el Zoom, pero toca. A ver. Bueno. Vamos a avanzar 2 diapositivas más y ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Miren, la medicina hipocrática, las causas de las enfermedades, el diagnóstico clínico y el pronóstico. Ya había concepto de crisis, fiebres, ¿no? La pirexia, cómo hemos perdido ese léxico, ese lenguaje, ¿no? De ahí vienen los antipiréticos. La discrasia, la mala mezcla, la acropaquia de los hipocráticos, ¿no? Las fases hipocráticas, la risa sardónica o hipocrática, exacerbaciones, recaídas, resoluciones, paroxismo, convalencia, entre otros. Ya vemos definiciones que están a lo largo del tema de la medicina hipocrática, ¿no? Hipócrates adoptó la hipótesis del médico ciliciano Alcmeón, el primero en afirmar que el cerebro es el órgano de la mente, mientras que el antiguo egipcio creían que la función del cerebro era segregar flema. Y Aristóteles sostuvo que su función era enfriar la sangre. Hipócrates atendiendo a un niño. Qué bonito esta parte de aquí. ¿Con quién me quedé? A ver, vámonos con... Ya le pregunté a... el último de la lista. Doctora, que me aparece, ¿no? Mendoza Sara Beatriz. Sí, doctor. Léame, por favor, lo que está ahí. Ya. Hipócrates, neurociencia. Los hombres deben saber que de ningún otro lugar, sino del cerebro, proceden las alegrías, los placeres, la risa y las diversiones, y los dolores, penas, tristezas y lamentaciones. Y a través del cerebro, de manera especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que son lo viciado y lo justo, lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y lo amargo. Y a través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes, y los miedos y terrores nos asedian. Todas estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano. Por todo ello, soy de la opinión de que el cerebro ejerce el mayor poder sobre el ser humano. Hipócrates sobre la enfermedad sagrada. Miren cómo ya Hipócrates hablaba del cerebro. ¿Cómo se lo conoce Hipócrates, estimados estudiantes? ¿Colegas? Como el padre de la El padre de la medicina. Ya, ahora entienden por qué. Fue un médico viajero, adoptó muchas culturas, conoció mucho el tema. Recuérdeme nuevamente su apellido, presidenta. Isabela Egues. Así lo voy a anotar. Perfecto. Hágame acuerdo que aquí nos vamos a quedar el día de hoy en la diapositiva 23 de la segunda semana. La siguiente vamos a ir un poquito rápido. Ahora sí quiero escucharlos. Por favor, no, vamos a hacer antes.
Vamos a... Nos queda poco tiempo. Listo. A ver, Briones Vera. Brito Ojeda. Presente, doctor. Cali Erazo. Presente, doctor. Y Calle Plaza. Presente, doctor. Castelló Ponjín. Presente, doctor. Cedeño Barreto. Presente, doctor. Cedillo Cruz. Presente, doctor. Quiero escucharlos un poquito. La vez pasada hice la misma pregunta. No quiero que me contesten los mismos. ¿Qué les parece la metodología, la clase? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué quieren adaptar? ¿Qué tipo de temas quieren ver en la parte asincrónica? Aunque esta materia es más sincrónica, les soy muy sincero. ¿Y qué les parece hasta el día de hoy? ¿Con qué tipo de cultura ustedes más se asemejan? Doctora Intriago Lisset. Pues no tengo comentarios de la... ¿Qué cultura se asemeja más? ¿Cuál es la que más le llama la atención? De todo lo que hemos hablado. O sea, sí, pero o sea, ¿cuál me llama más la atención a mí? Claro, a usted. Es su comentario. La egipcia. ¿Perdón? La egipcia. Ya, ¿por qué? Pues, no sé, esa fue la que más me llamó la atención cuando la estaba dando. Además de que esta es la primera clase que la escucho, pues no. Correcto, bueno. Doctora Mendoza, Sara, cuénteme. Cierto, bueno, en realidad la clase sí está interesante, a mi parecer, y con respecto a la cultura, en lo personal a mí siempre me ha gustado la cultura griega y entonces me gusta volver a ver ciertas cosas. Perfecto. Y aprender más. Gracias, doctora. Doctor Eduardo Useche. A mí personalmente me gustaría más aprender sobre la China. ¿Por qué? Porque me parece sorprendente que todavía esté vigente, a pesar de su antigüedad, y que por lo menos en ese lado del mundo sea muy valorada y respetada. Entonces quisiera conocer más acerca de eso. Perfecto. Doctora Salazar, Soledad. Comentarios acerca de la metodología, sinceramente está bien, porque nos ayuda a... O sea, me gusta cómo se lleva la clase, porque nos ayuda a mantenernos pendientes, con las preguntas, la interacción de ambos lados, y no solo es en un solo sentido. Entonces, por ese lado, la verdad es que no tengo quejas, estoy muy de acuerdo con cómo se está llevando. Y hablando sobre la cultura que más me llama la atención, pues yo concuerdo con Sara. La cultura griega para mí es la más interesante, como que creo que es un punto de inflexión súper marcado, el antes y el después de la aparición de esta cultura y de todos los filósofos que vienen con ella. Creo que aquí es cuando se empiezan a ver los orígenes de la medicina como la conocemos hoy en día, y también el uso del método científico, la observación, la hipótesis,
la experimentación para comprobar la hipótesis o rechazarla. Entonces, aquí es cuando hay una mayor especialización de la ciencia, creo. Por eso es la que más me llama la atención. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Justamente usted acaba de decir lo que vamos a ver quizás a lo largo del método científico. Lo vamos a ver bastante. Bueno, chicos, siendo las 3:59, yo les agradezco de verdad por haber estado todos presentes. Paramos la grabación, les quedo muy agradecidos y no se olviden, por favor, lean los 2 artículos. Espero que hasta el día viernes ustedes ya puedan ver la plataforma. Doctora Isabel Ewes, por favor, ayúdenme agregando sus compañeros para confirmar, ustedes